no puede enseñar diferente, porque el que es el autor de la verdad, Jesús, es la que la fundó. Epifanio, en el año 374. Creemos en un solo Dios, el Padre Omnipotente, creador de todas las cosas, visible e invisible. Es un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado de Dios Padre, solo engendrado, es decir, de la substancia del Padre, para que nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó y tomó nuestra carne, se encarnó. Es decir, nació perfectamente de la Santa siempre Virgen María, por el Espíritu Santo. Epifanio, el mismo año, en el trabajo Panacea contra todas las herejías. El primer trabajo que leí de Epifanio es El hombre bien anclado. Epifanio dice, y al título de Virgen María se agrega invariablemente que es una mujer santa y se mantiene sin mancha. En otras palabras, sin pecado. Esta es la enseñanza de la iglesia. Esto no era novedad, esta era la verdad. Por eso no se discutía, nunca se discute. No escuchas a nadie discutiendo por siglos. Ya dije, Martín Lutero creía en la Inmaculada Concepción. Martín Lutero creía que María era siempre virgen. Jerónimo, 383. Dice, creemos que Dios nació de una virgen porque lo leemos. No creemos que María se haya casado después de traer a su hijo al mundo, porque no lo hemos leído así. Ni tampoco decimos esto por querer condenar el matrimonio. En otras palabras, está hablando del matrimonio natural, que se deben tener obviamente hijos. Pues la virginidad en sí es el fruto del matrimonio. Tú dices que María no se quedó virgen. Para mí, yo afirmo que José fue virgen a través de María, para que un hijo virgen naciera de un matrimonio virgen. Contra el Védico, en el año 383. Y San Agustín lo dice lo mismo en el sermón número 186, en el año 430. No fue el sol visible, pero su creador invisible, que consagró ese día para nosotros, cuando la Virgen Madre, fértil en el vientre e íntegra en su virginidad, lo trajo a Él, Jesucristo, que se hizo visible para nosotros, porque cuando Él era invisible, ella también fue creada. Una virgen concibiendo, una virgen engendrando, una virgen embarazada, una virgen que alumbró, una virgen perpetua. Oh hombre, ¿por qué cuestionas esto? San Agustín. Ok. Entonces, no solamente bíblicamente, históricamente, la perpetua virginidad de María. No tuvo otros hermanos Jesús. Y esos hermanos llamados son primos, conocidos, no sabemos. Ok, a uno dirían que eran hasta hijos del primer matrimonio de San José. Esa es una teoría, que José fue viudo, no se sabe. Ok, a ver, vamos a tratar en este momento si María es la Madre de Dios. Claro que sí. La Madre de Dios. Porque los hermanos pueden decir, no, María es la Madre de Jesús el hombre, pero no de Jesús Dios. Y la iglesia, tratando una herejía en el año 431 de Éfeso, dijo, tú no puedes ser madre de una naturaleza, el hombre, eres la madre de una persona, y esta persona, Jesús, es Dios. Entonces, cuando la iglesia llama a María la Madre de Dios, el énfasis no es en María, el énfasis es que Jesús es Dios. Por eso la puede llamar la Madre de Dios. ¿Dónde sacamos eso? En Lucas, y el hermano lo dijo hace un ratito, en Lucas capítulo 2, cuando Isabel ve a María y dice, ¿quién soy yo que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas, ¿ok?
Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque la palabra ahí, Señor, es Adonai. Y Adonai era el nombre, como el judío no podía pronunciar el nombre de Dios, usaba la palabra Adonai. Entonces cuando Isabel llama a María la madre de mi Adonai, literalmente, está diciendo que María es la madre de Dios. No hay problema. Jesús es la madre de Dios. Ok. ¿Esto es algo nuevo? Los padres de la iglesia, y cito a los padres de la iglesia porque no solamente es bíblico, es histórico. Irineo, contra herejías. La Virgen María, siendo obediente a su palabra, recibió de un ángel la buena nueva que concibiría a Dios. Alejandro de Alejandría, el año 324. Reconocemos la resurrección de los muertos, de los que Jesucristo, nuestro servidor, fue el primero. Él tenía un cuerpo no por apariencia, sino verdad, derivado de María, la madre de Dios. Efraín, 338 y murió 373. Siendo una virgen, ella llevó a un niño a su vientre, y a la sierva y obra de su sabiduría se convirtió en la madre de Dios. Atanasio dice lo mismo, San Agustín. Esto se puede repetir generación tras generación, la misma enseñanza. Hay una cosa que es muy cierto de la verdad: si es verdad, no cambia. Si es verdad, no cambia. Y eso es lo lindo de la fe católica. Tú puedes comenzar acá y retrocedes hasta el comienzo. ¿Ya? Retrocedes hasta el comienzo, 20 siglos atrás. Y lo puedes hacer. Lo puedes hacer con los papas, lo puedes hacer con todo. Ok. Ahora, brevemente, ya voy a tratar Apocalipsis capítulo 12. Ustedes saben, y vamos a tratar el texto que se trata de la asunción de María, que María fue asumida en cuerpo y alma. La asunción. En la cultura anciana, cuando alguien moría que era santo o santa, te aseguro que honraba en el lugar donde estaba enterrado. Yo he ido a la tumba de David, se puede ver dónde está. Se puede ir a la tumba de Pedro, encontraron los huesos de San Pedro. ¿Ya? Esas culturas, cuando alguien moría, te aseguro que notaban. ¿Dónde están los huesos de María? ¿Dónde están los huesos de Jesús? No están. No tienen idea. ¿Por qué no están? Porque fue asumida en cuerpo y alma. Vamos a mirar Apocalipsis. Y vamos a comenzar al final de Apocalipsis capítulo 11. Acá ve una señal. Acuérdense de la señal de Isaías 7:14. Una señal se aparece, una virgen. Ahora, en este entonces no había capítulos y versículos cuando se escribieron. Eran escrolas escritas como una carta. No tenían capítulos ni versículos las escrituras originalmente. Eso fue un acto después por los monjes. Dividieron las cartas, los libros de la Biblia en capítulos y versículos. Entonces, en Apocalipsis 11, comenzando con el 19, dice: entonces abrió el templo de Dios. Tienen la oportunidad de ver, agüitar el cielo, que está en el cielo. Y en el templo se veía el arca de su alianza. María es llamada, y para esto se puede probar también, el arca de la alianza por los padres de la iglesia. Ese es uno de los títulos de María, el arca de la alianza. ¿Dónde está el arca de la alianza? De Génesis, perdón, de Éxodo capítulo 25. ¿Dónde está? No saben. Pero acá va a hablar de una arca de la alianza por excelencia. La arca de la alianza. ¿Qué contenía el arca de la alianza? Las tablas de los ¿qué?
La palabra, los 10 mandamientos. Pero esa arca de la alianza contenía ¿qué? La palabra hecho carne. Jesús, el verbo eterno. Y dice que vio la arca de la alianza. ¿Cuál es esta arca de la alianza? Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. Y después dice, acuérdense, no hay capítulos, no hay versículos, apareció en el cielo una gran señal. Acuérdense la última vez que habla señal, Isaías 7:14, una virgen. Y habla de Manuel. Bueno, hay una gran señal. ¿Y cuál es la señal? Una mujer. ¿Cuál es la palabra que vimos? Mujer. Gune. Gune. ¿Quién es esa Gune? Juan 2:4. María. ¿Quién es esa Gune en Juan 19:25? María. María. ¿Y quién es la Gune? Ahora en Apocalipsis 12, María. Una mujer envuelta en el sol como en un vestido, con la luna abajo de sus pies, tiene cuerpo. Y una corona de 2 estrellas en la cabeza. La iglesia ha hablado de que este es un texto que habla de la asunción de María, asumida en cuerpo y alma. Otro ejemplo de por qué María, y me olvidé esto, no pudo haber tenido otros hijos. Porque Jesús se hubiese dado a su madre, ¿ok?, a otros menos sus hermanos. Y esto lo vemos en Juan 19, versículo 26. Jesús de la cruz le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Y trata de quién? Juan el apóstol. Es su hijo espiritual. Si Jesús hubiese hecho eso y no hubiese dado a su madre que cuide un hijo de sangre, hubiese roto los mandamientos severamente. Jesús no pecó. Jesús no hubiese roto los mandamientos. Entonces, cuando Jesús da su madre a San Juan, es porque no hay otros hermanos para dárselo. Es la siempre Virgen María. ¿Ok? Digamos, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz has redimido al mundo. Espíritu Santo, gracias por esos ciudadanos del cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, pero los que ya han ido al cielo. Y pedimos, Señor, por la intercesión de estos grandes, que hombres y mujeres que, si Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, imítenme a mí como yo imito a Cristo, podemos imitarlos también a ellos. Pedimos, Señor, que nos des hambre para el cielo y para la santidad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, como quiero tratar varios temas todavía y nos queda poco tiempo, vamos a pasar rápido por la comunión de los santos. El argumento por excelencia que se utiliza para decir es imposible porque tienen ustedes otros mediadores. La Biblia habla que hay un mediador y nosotros le pedimos a los santos que recen por nosotros. Y si eso es bíblico, si ellos pueden interceder por nosotros. ¿Qué dice la primera carta de Timoteo? Capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo 2:5 es la posición no católica cristiana. No católica. Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Entonces, el hermano dice: ¿por qué si ustedes, si tenemos a Jesús como el único mediador, por qué escogemos a otros? Bueno, diría esto, y voy a dar textos bíblicos para probar esto. Primero, Pablo pide muchas veces por la oración de unos. ¿Cuántos acá tenemos gente que son cadenas de oración? Eso lo ves en la iglesia católica y en las iglesias cristianas. Y uno podía decir: yo no necesito la oración de ustedes.
Más bien orar por el hermano o la hermana, y el libro de Santiago dice que la oración de una persona santa es eficaz. Y si están en el cielo, es mucho más eficaz que si estuviesen en la tierra. Entonces, si acá en la tierra les puedo pedir sus oraciones, ya les pedí, recen por favor por mi retiro para mujeres que van a tener abortos y los retiros que voy a dar en Cuenca. Les voy a pedir. Entonces, ¿por qué no pedir a ustedes? Solamente a Jesús. Hay un problema con eso. Ahora, otro argumento es que están muertos. Están muertos. Hebreos 11:4 dice: Abel, aunque muerto, todavía habla. Abel. Hebreos 11:4. No están muertos, están más vivos que nosotros. Vamos a mirar el Evangelio de San Mateo. Después que Jesús muere en la cruz, mirad lo que dice. Mateo 27, versículo 51. En aquel momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba y abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. No están muertos, están vivos. En Mateo 17, cuando Jesús se transfigura en el monte de Tabor, ¿quién se aparece? Y tiene una relación con ellos. ¿Quién es? Moisés y Elías. Entonces no están muertos. Esa idea que están muertos no es bíblico. Están más vivos que tú y yo. Ahora, si en la tierra, acuérdense esto, la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20, dice que no podemos decir que amamos a Dios al que no vemos, si no amamos a nuestro, ¿quién? Prójimo que vemos. Si nosotros acá en la tierra estamos llamados, y no, el amor es amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos, en el cielo aman mucho mejor. Mucho mejor. Y una de las maneras de amar es orar uno por el otro. Ahora, acá voy a moverme rápido. Y quiero que copien los textos. ¿Ya? Y va a estar en los CDs. ¿Cómo se explica esto? Primero, voy a... Yo tengo que ya comenzar porque toda la enseñanza toma como 2 horas. Y tengo que ya empezar a saltar puntos. Desafortunadamente no les puedo dar la comida completa, bocaditos nomás como los otros temas. Primero, Cristo es la cabeza, dice la Biblia, ¿ok? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y solamente tiene un cuerpo y no está decapitado. El cuerpo de Cristo está en la tierra y el cuerpo de Cristo está después en el cielo o en el purgatorio, que vamos a tratar de eso también después. Entonces solamente tiene un cuerpo. Efesios 2, 13 a 16. Desafortunadamente no tenemos tiempo porque hay tanto que tratar. Efesios 2, 13 a 16. La muerte no nos separa entre los cristianos. Romanos 8, 35 a 39. Necesitamos uno al otro. El bautismo es una declaración de dependencia, no independencia. Dependencia. Necesitamos uno al otro. 1 Corintios 12, 18 a 20. Lo vemos claramente en 2 Macabeos 15, 17 al 16. Eso es un libro, es verdad que no está en la Biblia de los hermanos separados, pero sí es un libro que ellos consideran histórico. 2 Macabeos 15, 7 a 16. Y por si acaso, si están interesados, otro texto de los hermanos que tienen una linda visión es que no están muertos. En 2 Macabeos capítulo 15, 12 al 14,
hay una visión que es describido. Y se habla de Onías, un sacerdote santo que había muerto. Y después tiene otra visión. Y es de Jeremías. ¿Y qué está haciendo? Orando por el pueblo judío. Entonces, en la antigua alianza creían que los santos, en este caso Jeremías y Onías, rezan por el pueblo, interceden por el pueblo. Eso lo digo nomás rapidito, me pueden pagar unos centavitos después. Por eso. Continuando. Los cristianos estamos unidos a Cristo. Con los que están en la tierra, y todos estamos llamados a amar, como dije. Ahora, el orar uno por el otro le da gusto a Dios, le gusta a Dios. 1 Timoteo 2, 1 a 4, habla San Pablo que oremos por las autoridades. 1 Timoteo 2, del 1 al 4, que esto le da gusto a Dios. Romanos 15, 30, 32. Gálatas 6, 2. El orar uno por el otro en el cuerpo de Cristo. Después, Jesús comparte sus roles con el cuerpo de Cristo. Comparte sus roles. ¿Saben qué son roles? ¿Ya? Sus trabajos. Por ejemplo, Él es llamado en Juan 1, 1 al 3, el creador de todo. Pero Él comparte ese rol de creación ¿con quién? Esposos. Los esposos entran en esa obra de crear, procrear, aunque Él es el creador por excelencia. Eso también se ve, Él creó, Hebreos 1, 1 a 2. Él es también el buen pastor. Eso lo habla en Juan capítulo 10, 16. Pero también comparte este rol de pastor, que le dice a Pedro, para que esté reconciliado con él. ¿Se acuerdan? En Juan 21, 15 a 17. Efesios 4, 11. Vamos a ver Juan 21. Le dice, después de preguntarle 3 veces si lo ama, le dice, cuida mis ovejas. ¿Qué más le dice? Cuida mis corderos, cuida mis ovejas. Pedro va a ser el pastor, aunque Jesús es por excelencia el pastor, pero él comparte este rol de pastor. Después, Jesús es el sumo sacerdote por excelencia. Hebreos 3:1, Hebreos 4, 14 y 15, y en muchos lugares. Romanos 8 habla mucho del sacerdocio de Jesús. Él es el sumo sacerdote por excelencia, pero él comparte su sacerdocio a laicos, a los padres de una casa, su hogar. Hay un sacerdocio común. Él comparte ese sacerdocio, por ejemplo, en la primera carta a San Pedro, capítulo 2, 4 al 5 y 5 al 9. Pero también vemos que él comparte su sacerdocio a los que están ordenados, como yo, y sus párrocos. Y Pablo habla de su sacerdocio y su ministerio como sacerdote ordenado en Romanos 15, versículo 6, por ejemplo. Romanos 15, 16, el sacerdocio de Pablo. Pablo habla de su sacerdocio. Entonces hay el sacerdocio de los laicos, todos los bautizados, y también que oran en la casa. Ese es un trabajo de un sacerdote, ofrecer sacrificios, diferentes sacrificios, pero el sacerdote comparte, ordenado, nosotros, de una manera más plena. Jesús es el sacerdote, Él comparte. Continuemos. Él es el juez supremo. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto lo vemos en Mateo capítulo 25, 31 a 46.
Pero Él no es el único que va a juzgar. ¿Ya? Por ejemplo, Él comparte con que los cristianos van a juzgar hasta los ángeles. Mateo 19:28. Vamos a mirar eso. Mateo 19:28. Miren lo que dice. Jesús le respondió: les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo lo que, bueno, eso es lo que dice. Los discípulos van a juzgar a las 12 tribus y también, a ver dónde dice, yo dije a los ángeles que también está ahí. Un segundito. Lucas 22:30, 1 Corintios 6, 2 y 3. A ver, 1 Corintios 6, 2 y 3, que dice: ¿acaso no saben ustedes que el pueblo santo ha de juzgar al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no son capaces de juzgar entre estos asuntos tan pequeños? Bueno, ok. Los cristianos van a juzgar y van a tomar parte en eso. Comparte su trabajo de ser el juez, aunque Él es el juez por excelencia. Él es el Rey soberano, el Rey de Reyes, sabemos eso, ¿ya? Pero Él lo comparte. Apocalipsis 4:4 al 10. Y Él es el Rey soberano. Marcos 15:32, pero lo comparte. Apocalipsis 4:4 al 10. Ok, Él es el mediador, ora ante el Padre por nosotros. Pero también vemos en las Escrituras que Él pide a los santos y a los ángeles que intercedan por nosotros. ¿Dónde vemos eso? ¿Dónde vemos eso? Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, por ejemplo. 5:8. Acá está. Los santos intercediendo y los ángeles también. ¿Qué dice? Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que son santos, se pusieron de rodillas delante del Cordero. Todos ellos tenían arpas y llevaban copas de oro llenas de incienso. ¿Y qué es esto? Que son las oraciones del pueblo santo. Presentan ante el Cordero las oraciones de nosotros, los santos y los ángeles. ¿Ok? También el otro día, o ayer, o hace 2 días, perdón, que estuve tratando el tema. Se trató de estas almas que estaban orando para el juicio, para que Dios juzgue a los que lo han matado, a los mártires. Esto lo vemos en Apocalipsis 6, 9 y 10, para que sepan que los santos que están en el cielo saben lo que está pasando en la tierra. Apocalipsis 6, 9 y 10. Cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar a los que habían sido degollados por haber proclamado el mensaje de Dios y haber sido fieles a su testimonio. Decían con voz fuerte, están orando, están aclamando, suplicándole a Dios. ¿Y qué dicen? Soberano, santo y fiel, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra muerte? Están intercediendo, saben lo que pasa, ¿ok? No están desconectados, más bien muy conectados. Otro ejemplo, algo muy parecido a Apocalipsis 5:8, es Apocalipsis 8, 3 y 4, la intercesión de los santos y los ángeles. Y acabo de leer Apocalipsis 6, 9 al 11. Ok. Entonces vemos en las Escrituras que más bien es muy bíblico que los santos y los ángeles toman nuestras oraciones, interceden, son mediadores y lo llevan a Dios. Quiero leer un poquito de lo que dicen los padres de la iglesia. Y acá lo voy a traducir porque solamente está en inglés. Esta es una obra sobre San Policarpo, su martirio, escrito en el año 155. Cristo, nosotros adoramos como el Hijo de Dios.
Pero a los mártires los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y correctamente, porque la devoción de ellos es incomparable a Cristo Rey y al Maestro. Con ellos nos podremos volver compañeros y mutuos discípulos. Después Orígenes, otro padre de la iglesia, en el año 233, cuando él habla sobre la oración. Pero no solo a Cristo, el sumo sacerdote, le pedimos con sinceridad, pero también le pedimos a los ángeles y también a las almas de los santos que ya han muerto, que intercedan por nosotros. No está discutiendo, está describiendo lo que la iglesia hace. Es normal, es común. Acá tengo otro San Jerónimo, y otros también. A ver, uno más. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, escrito el año 420. Ni las almas de los piadosos que han muerto, que están separados de la iglesia, pero ahora están en el reino de Cristo. Si no fuese así, no nos acordaríamos de ellos en el altar de Dios, en la comunicación con el cuerpo de Cristo. En otras palabras, en el altar, en la misa, nos acordamos de ellos y piden sus oraciones. En la misa, lo hacemos en la misa, lo hacían en la misa, lo seguimos haciendo en la misa. Era la práctica común y normal de la iglesia desde el comienzo. Ok, ahora vamos a parar un segundito.